Hola, buenas tardes o buenos días o buenas noches, no sé en qué momento del día tú nos estás viendo. Bienvenidos, gracias por aceptar esta invitación cada 8 días para que nos encontremos y tener un estudio especial de la palabra de Dios. Mientras comparto las diapositivas, como siempre les digo, por favor acomódense para que puedan estar tranquilitos tomando nota con lápiz y papel y poder atender esta clase que va a empezar en unos segunditos. Mientras, espero que ya casi estén viendo ustedes pantalla verde. Entonces ya chicos, denme un segundo para acabar de cuadrar aquí las cositas que siempre cuadro y empezamos. Para los que nos acompañan por primera vez, estamos en un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga y en el día de hoy nos encontramos en nuestra clase número 89. Las personas que quieran ver por primera vez o repasar las 88 clases anteriores es muy fácil, entran a YouTube, ponen Liliana Parga y en videos allí encuentran todas las clases en orden. También ahí en comentarios pueden hacer preguntas, comentarios, sugerencias o también en el email lilipargas@yahoo.com. Permítame, oculto también aquí otra cosita. Estamos haciendo un estudio de los libros del Nuevo Testamento. Esto es lo que ustedes van a encontrar en las 88 clases anteriores. Ya estudiamos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El libro histórico que es Hechos de los Apóstoles, 13 cartas paulinas, Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Y estamos en el grupo de las cartas generales. Ya vimos entonces Hebreos, Santiago, hace 8 días terminamos Primera de Pedro y hoy vamos a terminar Segunda de Pedro. Esta segunda carta escrita por el apóstol Pedro, les recuerdo que también lo conocemos en la Biblia con su nombre original que es Simón. El Señor Jesucristo se lo cambia a Pedro, pero también lo encontramos con Cefas. Vamos a averiguar también que el mismo Pedro a veces se identifica como Simón Pedro, recordando sus dos nombres. El autor entonces es el apóstol Pedro, es una carta bien cortica, tiene 3 capítulos, pero los capítulos son un poquito largos, entonces nos va a dar un poquito más del tiempo que siempre llevamos, se nos va a ir un poquito más. Más o menos fue escrita hacia el año 68 después de Cristo. La primera carta de Pedro, si ustedes recuerdan, se escribió por la época en que el emperador romano Nerón inició su sanguinaria persecución de los cristianos. Esta segunda carta escrita por Pedro se escribió 2 o 3 años más tarde, más o menos entre el 66 al 68 después de Cristo, después que se intensificó la persecución cristiana. Entonces, algo muy importante porque estamos en plena persecución cuando Pedro escribe estas cartas. La primera de Pedro fue una carta de aliento para los cristianos que sufrían, pero esta segunda carta enfoca los problemas internos de la iglesia. Es decir, que en la primera carta estaba comenzando la gran persecución y pues los cristianos estaban pendientes es de sobrevivir, de cómo esconderse, de cómo huir. Y aquí como que ya estaban un poquito más acostumbrados a esa persecución y lo que no debería ser, empieza a haber entonces una serie de problemas al interior de los grupos cristianos. Y sobre todo la carta se refiere a un problema que muy agudo en ese momento y se refiere a los falsos maestros que causaban dudas y alejamiento del cristianismo. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 2 dice. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Como siempre les he dicho que al principio se me pasó por alto, este es un estudio no profundo de las escrituras realmente, es como un primer encuentro que nazca en nosotros ese primer amor para estudiar la palabra de Dios. Entonces, simplemente vamos a leer el pasaje y vamos a hacer una pequeña explicación de cada versículo o cada pasaje. El apóstol se llama a sí mismo, si se dieron cuenta, Simón Pedro. Quizás como escribió esta carta después de un largo tiempo, no quería olvidar de dónde venía y que a veces seguía siendo como el viejo Simón
y no tanto como el nuevo Pedro. Y eso nos pasa a nosotros también, ¿no es cierto? Aunque la idea es que cada día nos parezcamos más al Señor Jesucristo, a veces tenemos cositas que nos llevan a actuar como antes del nuevo nacimiento. Entonces, debemos recordar de dónde venimos para no perder nuestro primer amor. Y fíjense en que el orden de los títulos que Pedro utiliza también es importante. Pedro primero se considera a sí mismo un siervo y después un apóstol. Recuerden que apóstol significa mensajero. Entonces él dice, primero yo estoy al servicio de Dios y de mis hermanos, y eso es muy importante para poder llevar el mensaje correcto. Su posición como un siervo era más importante para él que su estado como apóstol. Versículos 3, 4. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. El poder para crecer no viene de nuestro interior, sino de Dios. Siempre debemos recordar. Acuérdense que la primera carta hizo mucho énfasis en que nosotros los cristianos tenemos que estar muy pendientes de nuestro crecimiento espiritual. Así como es importante crecer físicamente de forma saludable, es importantísimo también estar pendientes de nuestro crecimiento espiritual de forma saludable. Y lo primero que nos dice Pedro es que todo ese poder para crecer viene directamente de Dios. Nosotros somos de verdad siervos inútiles y estamos en un total sometimiento a Dios y debemos alegrarnos de eso, que nos podamos someter a Dios y depender totalmente de Dios, porque Él es el único que hace las cosas perfectas. Como no tenemos los recursos para ser verdaderamente espirituales, Dios nos permite ser participantes de su naturaleza divina a fin de protegernos del pecado y ayudarnos a vivir para Él. Necesitamos la ayuda de Dios para poder crecer espiritualmente. Cuando nacemos de nuevo por medio de su espíritu, Dios nos capacita con su propia bondad moral. Recuerden que uno de los primeros regalos que nosotros recibimos cuando nacemos de nuevo, es decir, cuando creemos en Jesucristo y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, es el Espíritu Santo que empieza a vivir en nosotros. Nuestro cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo y gracias a eso es que podemos empezar ese proceso de santificación, de crecimiento espiritual. Versículos 5 al 7. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y esto es hermosísimo porque aquí nos muestra Pedro ese proceso que nosotros como cristianos debemos seguir en esta carrera. Recuerden que nosotros estamos en una carrera espiritual que no es una carrera de velocidad, sino una carrera a distancia, donde tenemos que aprender a manejar nuestra respiración, a manejar nuestras fuerzas, porque la carrera es larga y con obstáculos. Y la idea es llegar a la meta, esa meta donde está el Señor Jesucristo con todas las bendiciones que nos esperan y llegar en victoria. Entonces nos dice Pedro, como nos lo han dicho todos los evangelistas en todas estas cartas que hemos estudiado, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, todo proceso en nuestra vida comienza con la fe. Debemos empezar esta carrera caminando por fe. Entonces, comenzamos a caminar con el Señor, pero con ese principio, ese primer escalón que se llama fe. Y la extensión de la lista demuestra que Dios quiere que nosotros tengamos una vida cristiana completa, es decir, la fe es indispensable para comenzar este proceso de santificación, pero no se queda ahí. Pedro nos está diciendo que hay una lista que nos permite tener una vida cristiana en victoria y nos da cuáles son esos escalones que nosotros debemos subir. Entonces nos dice que empezamos por fe, ese es el primer escalón, pero que a la fe nosotros tenemos que añadirle virtud, a la virtud añadirle conocimiento, al conocimiento debemos añadirle dominio propio, al dominio propio debemos añadirle paciencia, a la paciencia debemos añadirle piedad, a la piedad añadémosle afecto fraternal y la cereza del pastel es el amor. Recordemos también que en el número uno en la lista de las características que debemos tener todos los cristianos es el amor. Ya sabemos nosotros que cuando hablamos de fe se habla de
debemos afirmar nuestra confianza en Dios. Cuando estamos hablando de virtudes que nosotros nos debemos esforzar por hacer el bien, por ser bondadosos, por ser buenos. Cuando estamos hablando del conocimiento, es procurar conocer mejor a Dios. Recordamos la importancia de que nosotros conozcamos cada día mejor a Dios. Cuando hablamos de dominio propio, es de dominar precisamente nuestros malos deseos, nuestra carne y que lo que prime es el espíritu. Cuando hablamos de paciencia, en todo el tiempo hemos trabajado muchísimo la paciencia, que es una de las características más importantes del cristiano, precisamente por este mundo revolucionario en el que vivimos. Cuando estamos hablando de piedad, significa entregar nuestra vida a Dios, esa dependencia total a Dios y una vida espiritual en donde debe haber una relación íntima con el Señor Jesucristo a través de la oración, a través del estudio de la Biblia y de poder convivir con otros hermanos cristianos. Cuando estamos hablando de afecto fraternal, entonces es estimar a nuestros hermanos en Cristo. Y como les decía, la cereza del pastel es el amor y amar a todos por igual. Entonces, estas son las características que nos deben guiar a los cristianos, que cada día debemos trabajar en cada una de ellas para poder seguir en esta carrera cristiana y llegar a la meta. Versículos 8-9. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Entonces, para que nosotros no seamos cristianos inútiles e improductivos, tenemos que trabajar en estas 8 características que son las que nos lleva a un crecimiento espiritual exitoso. Para obtener estas características de crecimiento espiritual debemos tener en cuenta ciertas cositas. Entonces vamos a ver lo que nos dice Pedro, cosas a tener en cuenta para crecer espiritualmente. Y nos dice que primero todas estas características, estos actos no se producen automáticamente, sino que requieren un arduo trabajo. Dios hace su parte, Dios nos ayuda con su poder y hace su parte, pero también depende de nosotros trabajar todos los días arduamente para poder conseguir estas características. No llegan automáticamente. Segundo, no son opcionales, deben ser parte constante de la vida cristiana. Si nosotros queremos hacer parte de manera poderosa en el reino de Dios, debemos trabajar en estas características. No hay opción de que esto no lo quiero trabajar, esto sí, esto no me interesa, esto me cuesta mucho trabajo. Entre más trabajo me cueste alguna de estas características, pues más le tengo que trabajar. Tercero, no terminamos con una para luego empezar con la otra, sino que nos ocupamos de todas estas características a la vez. Entonces, no voy a trabajar este mes en la fe y el otro mes me olvido de la fe y trabajo en la virtud. No, tenemos que empezar a trabajarlas todas al tiempo, están totalmente relacionadas. Y cuarto, Dios nos capacita y autoriza, pero nos da también la responsabilidad de aprender y crecer. Recuerde que siempre hay una parte que le corresponde a Dios y que nosotros no podemos intervenir. Él nos da ese poder sobrenatural para que estas características se vuelvan una realidad en nuestra vida. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros como cristianos hacer y Dios con todo su poder no lo va a realizar, no lo va a hacer por nosotros. Y nuestra parte precisamente es lo que ustedes están haciendo en este momento, por ejemplo. Primero, se están enterando a través de la lectura del manual de instrucciones que esto es necesario para nuestra vida cristiana. Y entonces, a medida que pasen los días, tenemos que trabajar más en cada una de ellas y profundizar. Y sobre todo, acuérdense que no nos podemos quedar en tener el conocimiento, sino ponerlas en práctica día a día. Versículos 10 al 12. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Dios nos ha elegido para formar parte de su pueblo y si queremos serlo para siempre debemos esforzarnos más por hacer todo lo anterior. Recuerden que todo este tiempo que nosotros vivimos aquí en la tierra, desde el momento en que tenemos el nuevo nacimiento hasta que Jesucristo venga por segunda vez, precisamente es prepararnos, capacitarnos y estar a la altura de ese reino de Dios que nos tiene preparados cuando venga. Y recordemos siempre que nosotros no fuimos los que escogimos a Dios porque hasta en eso, esa primera semillita de nosotros
nosotros voltear a mirar a Dios, nos las puso el mismo Padre Celestial. Y en agradecimiento a que nos hayas escogido, pues lo mínimo es que empecemos a trabajar en nuestro carácter y en nuestra manera de ser para ser dignos de estar toda la eternidad al lado del Señor Jesucristo. De ese modo nunca fracasaremos en nuestra vida cristiana y Dios con gusto nos dará la bienvenida en el reino de Jesucristo, quien reina para siempre. Entonces es indispensable que todo cristiano esté trabajando en esto para ser dignos y que el Señor Jesucristo se sienta muy orgulloso y nosotros también a través de este trabajo demostrarle a Dios todo, a Jesucristo todo lo que le amamos. Si pertenecemos al Señor, nuestro arduo trabajo respaldará su afirmación de haber sido elegidos por Él y nunca seremos descarriados por los falsos maestros o el encanto del pecado. Entonces, primero, recuerden que la mejor manera de demostrar que amamos a Dios es a través de la obediencia y a través de Pedro el Señor nos está diciendo que debemos trabajar en estas características. Y Pedro aquí también nos está diciendo que el fortalecer estas características en nuestra vida nos va a hacer tan grandes espiritualmente que va a ser muy difícil que nos descarriemos, que, no, que los falsos maestros nos engañen y que cada vez vamos a estar más alejados del pecado. O sea que es un buen trato trabajar en estos atributos. Versículos 13 al 15. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Miren lo importante que nos recuerda Pedro un detalle. Pedro dice, mientras yo viva en este cuerpo temporal, es mi deber recordarles todo esto. Recuerden, chicos, que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y este cuerpo que nos sirve ahorita de cápsula para poder vivir en el planeta Tierra es perecedero, no va a durar toda la eternidad. Entonces nosotros con este cuerpo que Dios nos ha dado tenemos que cumplir todos los mandatos que los propósitos que Dios puso en nuestra vida. Y Pedro nos recuerda esto, tenemos que trabajar para Dios. Nuestro Señor Jesucristo me ha permitido saber que pronto moriré. Miren esa relación que tenía Pedro con el Señor Jesucristo, que ya, ¿se acuerdan ustedes que Jesús ya cuando estaba en vida le había dicho a Pedro que él iba a morir como mártir, pero aquí ya le está diciendo que le queda poco tiempo en la tierra? Y Pedro dice, yo haré todo lo posible para que nosotros recordemos todos estos consejos aún después de la muerte de Pedro. Y se cumplió porque 2000 años después de la muerte de Pedro, nosotros estamos hablando de esta carta. Así como un deportista necesita practicar siempre, nosotros también necesitamos recordar constantemente los fundamentos de nuestra fe y sobre todo cómo llegamos a crecer. La mejor manera, el mejor método para nosotros aprender es la repetición. Y por eso es que nosotros estamos constantemente y disciplinadamente y ordenadamente leyendo la Biblia. Nosotros leemos la Biblia en orden, no importa en el libro que tú empieces, lo que se aconseja es que empecemos por el Nuevo Testamento, dedicarle un tiempo sagrado a leer, así sea un capítulo, lo importante es comprenderlo y cuando terminamos de estudiar toda la Biblia, no sé si te demoras 1 año, 2 años, 3 años en leer toda la Biblia, lo importante es que apenas termines, nuevamente empieza el ciclo, porque cada vez que nosotros leemos el manual de instrucciones, aprendemos cosas nuevas y recordamos que es la manera que necesitamos para poder recordar los fundamentos de nuestra fe que tendemos a olvidar y que son tan necesarios para tener éxito en esta carrera cristiana. Versículos 16, 17. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Pedro enseñaba acerca del poder de Jesucristo y de su regreso, y que no era una historia inventada. Pedro enfatiza que con sus propios ojos vio ese gran poder de nuestro Señor.
Pedro no se refiere no se refiere, ¿cuándo vio Pedro ese gran poder? Se refiere al momento de la transfiguración en la que Jesús les reveló su identidad divina a él y a otros dos discípulos, a Jacobo y a Juan. Recuerdan ustedes pues que ellos, los discípulos, empezaron a conocer a Jesucristo humano, 100% humano. A medida que que Jesús iba haciendo milagros, pues los discípulos y los apóstoles iban viendo ese poder divino en Jesucristo. Pero Pedro, Jacobo y Juan vieron todo ese poder divino cuando Jesucristo tuvo ese encuentro en el momento de la transfiguración. Versículos 18-19. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que amanezca el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Pedro estaba completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas era la verdad, los profetas del Antiguo Testamento, de la venida de un Mesías. Y por eso es que nos está diciendo a nosotros, por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Es decir, que estos consejos y advertencias y estos tips que Pedro nos está dando en esta segunda carta son importantísimos para poder vivir cada día junto a Cristo y parecernos más a Él. Cristo se le llama aquí, se le dice un título hermoso, se le dice el lucero de la mañana, simbolizando su brillo, esperanza y victoria sobre las tinieblas. Y cuando vuelva, brillará en toda su gloria. Hasta aquel día tenemos las escrituras como una lámpara y el Espíritu Santo para iluminar las escrituras y para guiarnos a buscar la verdad. Nosotros, los de esta generación, tenemos una ventaja más grande que la que tuvieron los santos del Antiguo Testamento y los apóstoles que conocieron al Señor Jesucristo, aunque tuvieron ese privilegio incomparable de estar día a día, 3 años con el Señor Jesucristo, ellos tenían algunos recursos muy limitados. Ellos solamente estudiaban lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Nosotros hoy en día ya tenemos todo el manual de instrucciones completo. Tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y además de eso, algo maravilloso, tenemos al Espíritu Santo que nos sirve como linterna para poder entender precisamente el manual de instrucciones. Entonces tenemos grandes ventajas. Versículos 20-21. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Los santos varones de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso es muy importante. Por eso la relación que nosotros tenemos con la tercera persona de la Trinidad debemos alimentarla día a día, saber cómo tener esa relación con el Espíritu Santo más profunda, porque el Espíritu Santo cumple un papel importantísimo en nuestra vida cristiana. Y todos los santos varones, los profetas, cuando hablaron, hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Esto significa que las escrituras no vinieron como consecuencia del trabajo creativo de la propia invención o interpretación de los profetas. No es que ellos un día dijeron, uy, a mí me parece que esto significa tal cosa o me invento una historia que sea agradable a los oídos de los oyentes. No, todo lo que los profetas de Dios hablaron fue inspirado por el Espíritu Santo. Sin embargo, Dios usó los talentos, la educación y la formación cultural de cada escritor. Es decir, que estos profetas, estos escritores, no eran simples autómatas, o sea, como si estuvieran en trance escribiendo. No, Dios utilizó precisamente los talentos que él mismo le había dado a todos los santos, así como hoy en día utiliza nuestros dones y talentos para ponerlos al servicio de Dios, de las otras personas y para darle la gloria a Dios. Dios cooperó con los escritores a fin de asegurar que el mensaje que comunicaran fuera fiel. Entonces nosotros nunca debemos estar preocupados que lo que la Biblia nos habla es algo manipulado por los hombres, como piensan algunos, o distorsionado, porque Dios con todo su poder se ha cuidado que precisamente lo que Él quería darnos llegue de una manera fiel a nuestros oídos. Entramos al capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y nos dice Pedro. En el pueblo hubo falsos profetas. También entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo soberano Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad.
Llevados por la avaricia, estos falsos maestros se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Y aquí entramos ya en el quid del tema de la carta, los falsos profetas. Jesús ya les había dicho a sus discípulos que vendrían falsos maestros. Pedro nos está recordando y ampliando un poquito más lo que Jesús ya nos había advertido. Pedro había escuchado esas palabras y ahora veía cómo se cumplía la advertencia. Si en el momento en que Pedro está escribiendo ya se está viviendo lo que Jesucristo les había dicho de los falsos maestros, imagínense en 2000 años después la cantidad de falsos maestros, ministros, pastores y cristianos que se encuentran. Así como los falsos profetas habían contradicho a los verdaderos profetas en el Antiguo Testamento diciendo lo que la gente quería oír, de igual manera los falsos maestros tergiversaban las enseñanzas de Cristo y las palabras de los apóstoles. Recuerden que desde el primer momento en que surgió el cristianismo, por un lado estaban los apóstoles enseñando la verdad de Cristo y en la esquina siguiente había un falso profeta enseñando algo totalmente contrario. Esos maestros menospreciaban el significado de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Pedro está advirtiendo que aquí ya se están metiendo directamente con el Hijo de Dios y estos falsos maestros están haciendo un daño terrible porque están hablando mentiras de la vida de Jesucristo y lo que tiene que ver con su muerte y con su resurrección. Algunos afirmaban que Jesucristo no podía haber sido Dios, otros manifestaban que no podía haber sido verdadero hombre. Eso es una herejía total. Jesucristo, siendo el enviado de Dios, el Mesías, era 100% humano y 100% Dios. Algunos falsos maestros inclusive permitían, incluso estimulaban a que se cometiera todo tipo de actos inmorales y erróneos, sobre todo pecados sexuales. Si ustedes analizan siempre la caída de los imperios y cuando hubo juicios severos de parte de Dios en alguna sociedad, era por dos pecados importantes, la idolatría y la inmoralidad sexual. Pedro está advirtiendo sobre esto. Estos falsos maestros intentaban ganar más dinero al cambiar la verdad y al decir lo que la gente le gustaba oír. Em, el tercer punto por lo cual también estos falsos maestros trabajaban, fuera de enseñarle a la gente idolatría, coger otros caminos diferentes al de Dios e inmoralidades sexuales, era la ganancia. Estaban más interesados en enriquecerse que en enseñar la verdad. Pedro, inclusive el apóstol Pablo, también condenaron la codicia y mentira de estos maestros. Versículos 4 al 6. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, poniéndolos en cadenas de oscuridad y reservándolos para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Además, condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Entonces, Pedro aquí nos está diciendo que por más daño que estén haciendo los falsos maestros, nosotros no nos preocupemos porque ni siquiera Dios perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los mandó al abismo. El abismo es una de las 3 cárceles espirituales que existen en el centro de la tierra. Vamos a ver de ellas más profundamente cuando entremos a escatología. Y nos dice Pedro que allí están encadenados en la oscuridad todos estos ángeles caídos. ¿Recuerdan esos ángeles que siguieron a Satanás? O demonios están encadenados allí hasta que llegue el día en que Dios juzgará a todos. Entonces ellos van a ser juzgados, estos ángeles. Dios tampoco perdonó a la gente malvada que vivía en tiempos de Noé, más bien les envió el diluvio y todos murieron. Dios salvó a Noé porque enseñaba a la gente a hacer el bien y junto con Noé salvó a otras 7 personas. Acuérdense que ese mundo prediluviano era totalmente malvado y Dios no los perdonó. Salvó a Noé porque Noé estaba justificado, él hacía el bien y le predicaba a la gente y con, pues ustedes ya saben la historia, también salvó a otros 7 miembros de su familia. Además, Dios castigó a los que vivían en las ciudades de Sodoma y Gomorra, los quemó hasta dejarlos hechos cenizas para que sirvieran de ejemplo de lo que les pasaría a los malvados. Aquí estamos hablando de gente malvada y Pedro está metiendo en el grupo de gente malvada a los que enseñan mentiras, a los falsos maestros, predicadores o pastores. Versículos 7 al 9.
Por otra parte, libró al justo Lot, que se encontraba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos, pues este justo que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se les despedazaba el alma por las obras malvadas que veía y oía. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la tentación a los que viven con devoción a Dios y sabe también guardar a los injustos para castigarlos en el día de juicio. Uy, miren, este ejemplo que Pedro está dando hace 2000 años de cómo Dios va a castigar a los malvados y que cómo Lot, viviendo en medio de la maldad, fue apartado, nos sirve a nosotros muchísimo porque estamos conviviendo con gente muy mala a nuestro alrededor. Si Dios no perdonó a los ángeles ni a las personas que vieron antes del diluvio, ni a los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, tampoco perdonará a los falsos maestros, a los falsos pastores, porque los justos juicios de Dios se llevarán a cabo. Algunos intentarán hacernos creer que Dios salvará a todos porque Él es amor. Recuerden que es el atributo, es importantísimo este atributo de Dios, que Él es amor. Sin el amor de Dios no hubiéramos nosotros tenido la posibilidad de recuperar ese paraíso perdido y de tener la vida eterna junto a Dios como regalo. Entonces, el amor es importantísimo, pero no es el único atributo de Dios. Hay personas que creen, religiones que creen que al final todo el mundo se va a salvar porque Dios es amor. Es necio pensar que Dios por su amor anulará el juicio final. Y estos tres ejemplos deben ser una advertencia clara de que Dios juzga al pecado y que no escapará del juicio los pecadores que no se arrepientan. No perdonó a los ángeles, no perdonó a la gente que vivió antes del diluvio y no perdonó a la gente que vivía en Sodoma, en Gomorra y otras 3 ciudades vecinas. Al igual que Dios rescató a Lot de Sodoma, puede rescatarnos de las tentaciones de un mundo malvado. Entonces es un hilo de esperanza que nos da a nosotros los cristianos que a pesar de estar rodeados de tanta maldad y de tanto pecado e inmundicia, Dios nos fortalece. Lot no estaba libre de pecado, pero puso su confianza en Dios y fue protegido cuando se destruyó Sodoma. De la misma manera, Dios nos protege de manera especial mientras estamos viviendo en este mundo malvado y cuando vengan los juicios nos va a proteger mucho más sacándonos precisamente de esos juicios que vienen para el planeta Tierra y para los inconversos. Esto nos demuestra que Dios sabe solucionar los problemas y dificultades que tienen los que lo obedecen, pero que también habrá de castigar a los que hacen lo malo y lo hará el día en que juzgue a todos. Entonces, desde hace mucho tiempo nosotros hemos estado aprendiendo que como cristianos vivimos en un mundo donde tenemos tribulaciones, problemas, pero ya el Señor a través del manual de instrucciones nos ha dado muchos tips para que nosotros podamos salir victoriosos de este mundo. Pero los que definitivamente pasen por esta tierra sin arrepentirse de sus pecados ni aceptar a Jesucristo, al final van a caer en un juicio donde van a recibir condenación eterna. Versículos del 10 al 13, la parte A. Esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad. Son atrevidos y arrogantes, no tienen reparo en insultar a los seres celestiales, mientras que los ángeles, a pesar de superarlos en fuerza y en poder, no pronuncian contra tales seres ninguna acusación insultante en la presencia del Señor. Pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden. Como animales irracionales se guían únicamente por el instinto, pues nacieron para ser atrapados y degollados. Lo mismo que esos animales perecerán y también en su corrupción recibirán el justo pago por sus injusticias. El castigo será especialmente para los que no obedecen sus órdenes y viven haciendo todo lo malo que se les antoja. Esos falsos maestros son tercos y orgullosos y no tienen miedo de insultar a los ángeles buenos. Los falsos maestros, los falsos profetas, ministros, pastores, todos los que enseñan cosas falsas que están en contraposición a la verdad que nos enseña Dios, no tienen temor, no tienen ningún temor y por eso es que hacen eso, no tienen miedo al castigo y insultan antes herejías, blasfemias e insultos a todo lo que tiene que ver con Dios y toda esa parte sobrenatural y espiritual. Insultan a los ángeles y no tienen ningún temor de lo que les espera. Los falsos maestros se burlan de las verdades espirituales que no han logrado comprender, toman el poder de Satanás de manera superficial y piensan que tienen la capacidad de juzgar lo malo.
Entonces esto es importante y es peligrosísimo cuando no se entiende lo espiritual, lo sobrenatural. Acuérdense en que hay un mundo físico, natural, racional, lógico, pero hay un mundo espiritual sobrenatural que es mucho más importante y real que el mundo físico, porque todo lo que pasa en este mundo físico depende de lo que sucede en el mundo espiritual. Y hay canales equivocados para llegar a ese mundo espiritual cuando es a través de la mano de Satanás y los demonios. Muchos en nuestra época menosprecian lo sobrenatural, niegan la realidad del mundo espiritual y afirman que solo debe aceptarse lo que puede verse y sentirse. Eso ya es un error grandísimo porque cuando no aceptan el mundo sobrenatural y su influencia en el mundo físico, pues no son capaces de defenderse de todos los enemigos que tenemos a nivel sobrenatural. Eso es un problema cuando no se cree en ese mundo espiritual, pero también es un problema cuando se llega al mundo espiritual por el canal equivocado. Los ángeles, aunque son más poderosos que esos falsos maestros, no se atreven a insultar delante de Dios. Si ustedes han leído la Biblia, se han dado cuenta que a veces los ángeles tienen encuentros con seres humanos, pero ellos no se atreven a regañar o a maldecir a un ser humano, sino que siempre dejan la venganza a Dios. Pero los humanos, siendo poco menores que los ángeles, sí insultan al que pasa por a su lado. Esos hombres no entienden nada. Todo lo hacen por capricho y discuten acerca de lo que no entienden. Son como los animales, dice Pedro, que nacen para que los atrapen y los maten. Sufrirán por haber hecho sufrir a otros. Entonces, Pedro aquí lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que seguir nuestra carrera cristiana, recuerden, sin dejarnos distraernos por todas las circunstancias y las personas que vemos a nuestro alrededor, nuestros enemigos que son muchos y que intentan que quitemos la vista de la meta que es Jesucristo. Ellos al final van a tener su castigo y no nos corresponde a nosotros. La venganza es de Dios y Dios es el que va a ejecutar el juicio para todas estas personas malvadas. Versículos 13, la parte B hasta el 16. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Son manchas y suciedad que gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar. Seducen a las personas inconstantes, son expertos en la avaricia, hijos de maldición. Han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balán, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia, pero fue reprendido por su maldad. Su burra, una muda bestia de carga, habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. Aquí nos está diciendo que estos falsos maestros o profetas o ministros o pastores tratan de seducir a la gente por muchos engaños y uno de los engaños que más les funciona es encaminar a la gente por los placeres sensuales y mundanos. Esos hombres no pueden ver a una mujer sin desear tener relaciones sexuales con ella y nunca se casan de pecar. El arma que más utiliza es la parte sensual y sexual de los seres humanos. Engañan a los que no confían mucho en Cristo, o sea, los que son tibios, los que tienen un pie en la iglesia y un pie en el mundo, son los que más fácilmente son engañados. Son muy buenos estos falsos maestros para conseguir lo que desean, pero Dios los castigará, de eso no hay duda. Andan perdidos, pues han dejado de obedecer a Dios para seguir el ejemplo de Balaán. Si ustedes no recuerdan, la historia de Balaán está en Números capítulo 22, pero también nosotros en las cartas de Pablo y en Hechos de los Apóstoles vimos un poquito, se tocó también la historia de Balaán, que fue contratado por Balac, un rey enemigo de Israel, para que maldijera al pueblo y él quería ganar dinero haciendo lo malo, pero precisamente por hacer lo malo, Dios utilizó una burra para regañarlo, le habló con voz humana y no lo dejó seguir haciendo esas tonterías, lo que quiere decir que Dios utiliza cualquier medio, así parezca una locura, para que nosotros entremos por el buen camino o para castigar al inconverso. Versículos 17 al 19. Estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad. Pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los deseos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Es muy importante lo que Pedro nos está enseñando en esta segunda carta porque nos está mostrando cómo reconocer a los falsos maestros.
Y nos dice que una persona es esclava de aquello que lo domina. Muchos creen que libertad es hacer todo lo que uno quiera. Eso se llama libertinaje. Nosotros escogemos las cadenas, pero como somos seres creados, dependemos siempre de alguien. Entonces, si tú no estás de parte de Dios, no has recibido a Jesucristo, eres esclavo de Satanás y del pecado. Si nos negamos a seguir a Dios, seguiremos nuestros propios deseos pecaminosos y llegaremos a ser esclavos de los caprichos de nuestro cuerpo. Si sometemos nuestra vida a Cristo, Él nos librará de la esclavitud de lo que el cuerpo desea. O sea, que la carne vaya mermando y el espíritu crezca. Cristo nos libra para que le sirvamos, lo que viene a resultar en última instancia para nuestro bien. Es decir, siempre somos esclavos nosotros de alguien o de algo. Si tú no tienes a Cristo en tu vida, eres esclavo de Satanás y del pecado. Y cuando recibimos a Jesucristo en nuestra vida, somos esclavos de Jesucristo, pero esto debe alegrarnos porque esta esclavitud da como resultado que sea todo para nuestro bien. Acuérdense que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Versículos 20-22. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Pedro nos está advirtiendo que por favor, ya conociendo la verdad, no seamos como los perros que vuelven a comerse en su vómito o los cerdos. Uno pueden lavar a un cerdo bien lindo con champú, echarle perfume, ponerle un lacito y apenas tenga la oportunidad, le encanta nadar en el lodo. Pedro se refiere a una persona que conoció a Cristo y supo cómo ser salva y que posiblemente recibió la influencia positiva de otros creyentes, pero luego rechazó la verdad y se volvió al pecado. Ojo, que aquí Pedro no está hablando de gente salva, de gente que conoce el plan de salvación y muchas veces de pronto va a la iglesia y recibe toda esa influencia positiva de otros cristianos, pero al final decide volverse al mundo, es decir, no adaptar el plan de salvación para su vida. Es más peligroso cuando una persona ya conoce el plan de salvación y no lo acepta que una persona que todavía no conoce el plan de salvación. Su situación es peor que antes porque rechazó el único camino para apartarse del pecado, el único camino de salvación. Así como el hombre que se hunde en arenas movedizas y que se niega a agarrarse de la soga que se le lanzó, la persona que se aparta de Cristo pone a un lado su única salida. Recuerden que ya habíamos estudiado que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entre más conozcamos nosotros la palabra de Dios, más estamos obligados a obedecerla. Entonces, una persona que se le presenta el plan de salvación y lo rechaza, le va a ir peor que una persona que nunca lo haya escuchado. Es como aquella persona que se está hundiendo en arenas movedizas y alguien le tira una soga y la persona dice, no, tranquilo, yo aquí, mire, yo me esfuerzo y voy a salir. Ustedes saben que entre más lucha una persona en arenas movedizas, más se hunde. Esto es lo que pasa con las personas. Se hunden totalmente cuando conociendo la Biblia y el plan de salvación no lo aceptan. Entramos al último capítulo, capítulo 3, versículos 1-2. Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. En las dos cartas, Pedro ha querido darnos consejos para que pensemos y actuemos correctamente. No olvidemos el mandamiento que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo y lo que los apóstoles nos enseñaron. Lo que quiere Pedro es que reconociendo que hay un gran conflicto en este mundo, todo lo que aprendamos es para que nos lleve no solamente al conocimiento, sino a ponerlo en práctica, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Versículos del 3 al 7. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará y dirá, ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros antepasados murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación, pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra que surgió del agua y mediante el agua.
Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Y aquí entra, aquí Pedro toca uno de los temas que más me gusta a mí, que es la escatología, los últimos tiempos. Y nos dice que los burladores de los últimos días dirán que Jesucristo nunca volverá. Pero Pedro refutó su argumento explicando el plan maestro de Dios en el tiempo. Si en la época de Pedro ya se estaban burlando, o sea, Jesucristo ya había venido la primera vez y habían pasado unos años y no, todavía no había ocurrido la segunda venida de Jesucristo. Imagínense, hoy 2000 años después, pues hay mucho más gente burladora e incrédula de la segunda venida de Jesucristo. Te van a llevar una gran sorpresa porque Pedro nos dice que en los postreros días, en los postreros días se refiere a ese tiempo intermedio entre la primera y la segunda venida de Jesucristo. En ese sentido, nosotros, al igual que Pedro, vivimos en los postreros días. Debemos cumplir con la tarea que Dios nos ha llamado a creer y Él volverá tal como lo prometió. Acuérdese, en la fe, que es el principio de todo, y jamás olvidar que así como se cumplieron al 100% las profecías del Antiguo Testamento de su primera venida, se van a cumplir al 100% las profecías de su segunda venida. Ese susto que se van a llevar todas estas personas que se burlan por los que estamos esperando la segunda venida de Jesucristo. En la época de Noé, la tierra fue juzgada mediante el agua. Pedro está haciendo ese recordatorio. En la segunda venida de Jesucristo nos dice que el planeta ya no va a ser juzgado mediante el agua, sino por el fuego. Recuerden que cuando el juicio cayó sobre toda la generación de Noé, Dios hizo un pacto con la humanidad de que nunca más iba a volver a mandar un juicio a través del agua y tenemos la señal hermosa del arco iris. Pero acá Pedro nos está diciendo que el último juicio va a ser por medio del fuego y eso incluye muchísimas cosas. El fuego puede ser a través de erupción de grandes volcanes, de terremotos, de caída de granizo y también de guerras nucleares. Versículos 8-9. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y quiero, chicos, que lean un momentico otra vez el versículo 8 que dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Fíjense que está diciendo cómo, está haciendo una comparación, no es que está diciendo que un día es igual a 1000 años. Esto se refiere es que Dios maneja una medida de tiempo diferente a la que nosotros manejamos. Dios pudo haber parecido muy lento para estos creyentes cuando afrontaban la persecución cada día y anhelaban ser librados. El tiempo que Dios maneja es el tiempo kairos, que tiene que ver con la eternidad. Nosotros manejamos un tiempo cronos, que tiene que ver con nuestra vida limitada. Pero Dios no es lento y no actúa de acuerdo con nuestra medición del tiempo. Jesucristo está esperando que más pecadores se arrepientan y se vuelvan a Él. Entonces no es que Dios actúa muy lentamente o que se le olvidó regresar y mandar el juicio para el planeta Tierra. No, no crean que es eso. Simplemente Dios está poniendo en práctica su atributo más grande, el amor y la misericordia por los seres humanos. Está dándole tiempo a más personas para que se arrepientan y no pasen por los juicios que vienen para el planeta Tierra. Esto no quiere decir que nosotros debamos sentarnos a esperar el regreso de Cristo, sino por el contrario, vivir con la consigna de que el tiempo es corto y tenemos una tarea importante que realizar. El nosotros conocer y creer que el Señor Jesucristo viene por segunda vez a restablecer la tierra como estaba antes del pecado, a que los malvados paguen con un juicio todas sus maldades y a dar premios a los que hemos recibido a Jesucristo, no implica que nosotros nos crucemos de brazos con toda la fe que es magnífica que tengamos, esperando la segunda venida de Jesucristo. Por el contrario, esto nos indica que debemos trabajar con más empeño. Recuerden que lo que se está acabando no es el mundo, sino el tiempo, y tenemos que cumplir con lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer. Debemos estar listos para encontrarnos con Cristo en cualquier momento. Sin embargo, planifiquemos los pasos de nuestro servicio como si demorara varios años más en vivir. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos vivir nuestra vida
cumpliendo con el propósito que Dios nos ha dado, poniendo en práctica los dones y talentos, viviendo esta vida al máximo, como si el Señor tardara 1000 años en regresar. O sea, con la mirada puesta en la meta, con la mirada puesta en el reino de Dios que viene, cumpliendo como debe ser, como embajadores de Cristo. Planificar como si tardara 1000 años, pero debemos vivir el día a día como buenos siervos de Dios, como si Él viniera mañana y con nuestro testimonio que es tan importante. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Miren todos estos datos importantes que Pedro nos da sobre los últimos tiempos. Cuando el Señor regrese, vendrá como un ladrón, entra en una casa a robar. Ustedes jamás van a encontrar una notica debajo de la puerta de un ladrón diciéndoles, qué pena, dueños de casa, pero el próximo jueves a las 3 de la tarde más o menos voy a venir a robar. No, no es cierto, sería absurdo. ¿Por qué? Porque entonces nosotros estaríamos súper preparados y nos olvidaríamos de cualquier otra cosa y solamente estaríamos esperando eso para defendernos. Y nos está diciendo Pedro que la venida del Señor va a ser como un ladrón, que Él no avisa y no se va a saber cuándo, porque nosotros en todo momento debemos estar como los scouts, siempre listos. En ese día los cielos desaparecerán en medio de un ruido espantoso, las estrellas serán destruidas por el fuego y la tierra y todo lo que hay en ella desaparecerán. Recuerden que eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando entremos en escatología, que Dios dividió la historia de la humanidad en 7 etapas. Todavía estamos en la sexta etapa, todavía nos falta una etapa más que es el milenio y después de la gran tribulación viene el milenio y después es que estamos hablando de una tierra nueva, de un cielo nuevo. El día del Señor es el día del juicio de Dios en la tierra. Aquí se menciona como referencia al regreso de Cristo. La segunda venida de Cristo será sorpresiva y terrible para quienes no creen en Él. Pero si nosotros estamos limpios en lo moral y vigilantes en lo espiritual, no nos tomará por sorpresa. Que Jesús venga como un ladrón es para la gente incrédula, para la gente inconversa, los que no estudian el manual de instrucciones. Es verdad que nosotros no sabemos ni el día ni la hora, pero el Señor nos ha dado muchas señales claras de los últimos tiempos. Versículos 11 al 13. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes con devoción, siguiendo una conducta santa y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habita la justicia. Ay, lo que más estamos esperando que se haga justicia. Ya que todo será destruido de esa manera, debemos obedecer solo a Dios, hacer el bien y esperar con ansias el día en que Dios juzgará a todo el mundo. Todas estas advertencias no es para que nosotros tengamos miedo, por el contrario, para que nos alegremos y para que tengamos esa esperanza grande de que el Señor va a venir a arreglar todo este desorden que hay en el planeta Tierra. Dios viene a juzgar, pero a darnos un mundo totalmente justo después de pagarle al malvado lo que se merece. Nos dice que ese día el fuego destruirá los cielos y derretirá las estrellas. Recuerden que no solamente se está hablando de manera literal que el fuego puede acabar con toda la maldad a través de lo que les he dicho, de volcanes, de guerras nucleares. Aquí también se está hablando simbólicamente de que el fuego purifica. Y se necesita que la tierra y sus habitantes pasemos por fuego porque el reino de Dios que viene necesita que se llene de gente totalmente santa y el fuego nos purifica, nos quita todas las impurezas. Pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, donde todo será bueno y justo. Y en el Apocalipsis, en los capítulos finales, Dios en su misericordia nos permitió ver muy poquitico, lástima, pero algo vemos de esa tierra nueva que nos espera para que estemos con esa mirada puesta únicamente en eso y podamos poder sobrevivir con valentía todo el tiempo que nos falta para poder llegar a esa bendición.
Al tomar conciencia de que la tierra será envuelta en llamas, deberíamos poner nuestra confianza en lo que es permanente y eterno y no atarnos a lo terrenal y sus tesoros ni a nuestra profesión secular. Recuerden que si ya Pedro nos está advirtiendo que de manera física y de manera espiritual todo va a pasar por el fuego, aquellas cosas banales, temporales, superficiales, terrenales, que no valen para nada, van a ser destruidas por el fuego. Si tú metes al fuego madera, heno y paja, que ya habíamos visto ese estudio, recuerdan, pues eso se va a destruir. Mientras que si nosotros trabajamos por tesoros, si nosotros metemos oro y piedras preciosas en el fuego, salen antes más valiosas. Por eso la pregunta de Pedro es muy válida. ¿Empleas más tiempo en acumular bienes materiales o en esforzarte por cultivar tu carácter cristiano? Lo que va a perdurar en nuestro carácter, el tipo de gente que Dios quiere que entre a su reino. Y en eso es lo que debemos trabajar, no en acumular cosas materiales en esta tierra. Versículos 14 al 16. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. El propósito de Dios para el ser humano no es destruirlo, sino recrearlo, es decir, volver a ser la creación como se encontraba antes del pecado. Dios purificará los cielos y la tierra con fuego y luego hará una nueva creación de ambos. Podemos mirar con gozo hacia adelante, hacia la restauración del mundo bueno de Dios. Recuerdan que hace 8 días veíamos que los cristianos, los hijos de Dios, teníamos una esperanza viva, una esperanza diferente a los que no tienen a Cristo en su vida, porque nuestra esperanza está basada en esto, en ese mundo perfecto y hermoso que Dios nos va a volver a regalar. No debemos ser ociosos ni sentirnos satisfechos de nosotros mismos por el hecho de que Cristo no haya regresado todavía. O sea, como que decimos, nah, eso todavía se demora en venir, entonces vivamos mundanamente, que disfrutemos aquí y después disfrutamos lo otro. No, señor, por el contrario, nuestra vida debe expresar nuestra gran expectativa en su venida. Si nosotros verdaderamente somos cristianos, eso es porque amamos sinceramente a Dios y la única manera de demostrarle amor a Dios sincero es a través de la obediencia. Por eso, ¿qué te gustaría estar haciendo cuando Cristo venga? Piensen en eso. ¿Qué les gustaría a ustedes que Dios los encuentre haciendo cuando Él regrese? ¿De pronto pecando? Qué vergüenza, ¿no es cierto? De que no me encuentre en el baño. Pero precisamente en lo que ustedes piensan que les gustaría estar haciendo es como ustedes deben vivir cada día, porque no sabemos cuándo viene Él. Entonces, mejor que nos encuentre haciendo nuestro trabajo, ¿no es cierto? El trabajo que Él nos encomendó de alcanzar a otras almas para que disfruten de ese mundo que viene. En el tiempo en que Pedro escribió las cartas de Pablo ya habían logrado una gran reputación. Fíjense que aquí Pedro está nombrando las cartas de Pablo. Al principio recuerden ustedes que Pablo se le dificultó un poquito que lo incluyeran en el grupo porque no fue parte del grupo original de los 12 apóstoles, pero aquí Pedro lo está defendiendo. Pedro habla de las cartas de Pablo como si estuvieran a un mismo nivel con las otras escrituras. Y no es como si estuvieran, es que estaban al mismo nivel. Y dice Pedro que me causa curiosidad porque Pedro dice, hay unas cosas que dice Pablo difíciles de entender, pero todas son mensaje de Dios. La iglesia primitiva ya las consideraba inspiradas por Dios, mucho más nosotros que ya tenemos la certeza de eso. Pedro y Pablo tenían muy diferentes conocimientos y personalidades y predicaron desde diferentes puntos de vista por mandato de Dios. Recuerden que Pablo fue enviado a los gentiles y Pedro empezó a predicarle precisamente sobre todo a los cristianos que tenían raíces profundas en el judaísmo. Los dos no se contradijeron en ningún momento, más bien siempre se tuvieron alta estima. Los falsos maestros usaron mal los escritos de Pablo con todo propósito.
tergiversándolos a fin de tolerar el desorden. Sin duda, eso los hizo populares porque a la gente le gusta justificar sus pecados predilectos, pero eso destruía totalmente el mensaje de Pablo. Entonces, desde el primer momento, los falsos maestros, que es el tema central de esta carta, tomaban las cartas de Pablo para enseñar mentiras, para exagerar, para poner en ridículo a todo el mensaje de Pablo o simplemente para burlarse y confundir a los cristianos. Y Pedro les está diciendo que eso mismo hacen con todos los escritos sagrados y que tristemente a las personas les encanta oír fábulas y les encanta oír historias, así no sean verdad, pero que sean de aventura, que no sean tan planas y creen más en ese tipo de cosas, así no sean verdad, que la palabra de Dios. Pedro les advierte a sus lectores que deben evitar los errores de esos maestros perversos al creer, al crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Cuanto más conozcamos a Cristo, tanto menos nos atraerá la enseñanza atractiva de los falsos maestros. ¿Cuál es la solución que nos da Pedro? La única manera de nosotros poder contrarrestar la mentira de los falsos maestros y sobre todo detectar esas mentiras es conociendo la verdad. Ya habíamos hablado en otras clases de cómo en los bancos antiguamente, no sé si todavía lo enseñarán porque pues ahora tienen esas maquinitas que cuentan el dinero y es también para identificar fácilmente los falsos billetes, entrenaban a sus empleados cómo identificar los billetes falsos. Y el entrenamiento no consistía en que ellos conocieran muchos billetes falsos. La manera de identificar los billetes falsos ellos era que ellos conocieran a la perfección un billete verdadero. Entonces ellos estudiaban los billetes verdaderos, lo tocaban, lo olían, miraban hasta lo último, lo más pequeñito y conocían también el billete verdadero que cuando entraba un billete falso con solo tocarlo ya lo detectaban. Espiritualmente hablando ocurre exactamente lo mismo. Para nosotros conocer fácilmente quién está mintiendo, dónde hay una falsa enseñanza, la única manera es conocer a la perfección la verdad de Dios. Y la verdad de Dios se encuentra en la Biblia. Por eso la importancia de estos cursos que encontramos nosotros en YouTube y que gracias también a la ayuda del Espíritu Santo nos ayudan a que reconozcamos, a que tengamos la verdad plena en nuestra vida y reconozcamos fácilmente dónde está la mentira. Versículos 17 y 18. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse en alertas, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Pedro concluye su breve epístola de la misma forma que empezó, exhortando a sus lectores a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Lo que Pedro está haciendo es animándonos a que sigamos en este estudio. Ahorita tenemos un primer contacto con la Biblia, pero después de que terminemos todo el Nuevo Testamento, según las directrices de Dios, no sé todavía exactamente qué vamos a hacer, si vamos a seguir con el Antiguo Testamento o vamos a profundizar más en otros temas. La idea es que nosotros conozcamos la verdad de tal manera que no jamás nos engañe. Este es el paso más importante para refutar a los falsos maestros, conocer la verdad. Sin que importe dónde nos hallemos en nuestro viaje espiritual ni cuán maduros seamos en nuestra fe, el mundo pecaminoso siempre se enfrenta a nuestra fe de una u otra forma. Estamos en un mundo lleno de maldad. Nos queda todavía mucho camino por recorrer, no sabemos exactamente cuándo viene el Señor Jesucristo. Si cada día hallamos formas de acercarnos más a Cristo, estaremos preparándonos para defender la verdad en todas las circunstancias. Entonces, que nuestra meta sea ese, el crecimiento espiritual. Chicos, felicitaciones. Acabamos otro libro, Segunda de Pedro. Entonces, dentro de 8 días, Dios mediante, vamos a empezar con la siguiente carta, que es la primera carta escrita por Juan. El apóstol Juan, que escribió también el Evangelio, y que escribió el último libro, el Apocalipsis, escribió tres cartas, primera, segunda y tercera de Juan, que son cartas muy pequeñitas. Vamos a ver si dentro de 8 días nos alcanza el tiempo para verlas las tres. Inclusive me gustaría, el último libro que nos faltaría antes del Apocalipsis es Judas. Entonces vamos a ver si nos alcanza el tiempo para ver estos 4 libros que nos faltan, que son muy cortos
estas 4 cartas la próxima semana o dividimos 2 y 2 cartas. En todo caso, Dios mediante, yo creo que entre 2 a más tardar 3 semanas, ya estamos entrando de lleno en escatología y en el apocalipsis. Entonces, chicos, muchas gracias por acompañarme. Vuelvan a ver estas clases, repásenla, por favor. Entren, denle like, compártanlas para que más personas puedan llegar a ellas. Acuérdense, en cualquier consejo que me quieran dar, sugerencia, pregunta, a mí no me da rabia. Antes agradezco cuando me dan algún consejo de cambiar, porque la idea es ser mejores cada día. Entonces, bienvenido todo comentario desde que no sea grosero. Y si me van a regañar, regáñenme con amor, por favor. En todo caso, qué alegría. Espero que tengan una hermosa semana y realmente les deseo muchas, muchas bendiciones. Nos vemos.